El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio purifiquen. En esta reflexión, queridos hermanos, en este día, pensamos en un Jesús que interpelaba de muchas maneras a aquellos que lo escuchaban. De seguro no había quien pueda refutarlo, especialmente cuando hablaba del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Como para los judíos hablar de un Jesús que pues conoce más del rey David que ellos. El rey David era un personaje histórico muy conocido, muy popular, impresionante. Un personaje que llegaba a cautivar todavía miles de años más tarde, cientos de años más tarde, seguía cautivando al pueblo judío, por el buen corazón que tenía, por la cercanía que tenía con Dios, a pesar del adulterio que vivió. Y dentro de la realidad de un pueblo judío que, fascinado con sus personajes del Antiguo Testamento, no llegaban a conocer todavía el Espíritu de Dios, como decía en el anterior mensaje. Qué penoso es cuando una persona religiosa habla de Dios o habla de la religión sin conocer el Espíritu. Jesús decía muchas cosas que podían ser chocantes para la gente, porque ¿qué te parecería que venga alguien de fuera y te diga: bueno, tú tienes tu esposa, tienes tus hijos, pero no los conoces? Muchas veces pasa eso en los hogares, que viene alguien de fuera y los conoce mejor. O viene alguien, viene alguien y a veces un médico, a veces un psicólogo, y nos dice: ¿saben qué? Su hijo, su hija está pasando esto, esto y esto, y los papás no tenían idea. Pues lo mismo pasaba con Jesús y Dios. Cuando Jesús hablaba de Dios, cuando hablaba de la misma religión judía, los judíos se daban cuenta, o más bien dicho, se quedaban avergonzados de que lo que Jesús decía ellos no lo entendían. Para nosotros puede ser muchas veces un Dios desconocido, Jesús. Puede ser un Dios que no nos cause inquietud. Cuando uno va a la universidad, y yo he escuchado eso en la formación que recibimos, tantas veces uno escucha doctrinas fascinantes, sobre cualquiera sea el área que uno estudie. Los que estudiamos teología, las personas que estudian psicología, quienes tienen que estudiar antropología. Y yo, por ejemplo, en la misma teología uno escucha varias corrientes que te hablan de Jesús. Y sin embargo, ¿qué es lo que te dice que lo que te está diciendo esa persona que te enseña teología es cierto? Porque en las corrientes teológicas dentro de la Iglesia Católica incluso hay algunas que se contraponen. A veces hay algunas que te hablan demasiado de un Dios, de un Jesús deformado. O sea, no porque alguien venga a enseñarte sobre Jesús te está diciendo la verdad. Pero en el corazón humano, cuando tú conoces a Jesús, muchas veces sabes, si lo conoces realmente, sabes qué enseñanza está de acuerdo con lo que es verdaderamente Jesús. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando uno lee los libros apócrifos. Uno lee libros apócrifos donde dicen que Jesús, siendo un niño, le daba tantas iras con un chico que le golpeó accidentalmente, que él se muere de iras y por el poder divino ese niño cae muerto. Uno no tiene que ser teólogo para darse cuenta que es un libro apócrifo. O sea, Jesús no es así. Hay gente que a veces se confunde fácilmente, porque igual que los fariseos o los saduceos no conocen a Jesús. Y a veces es gente que lee la Biblia, se la sabe de memoria. Los grandes ateos normalmente se saben la Biblia de memoria. Yo conozco gente atea que ha estudiado la Biblia al revés y al derecho, y hasta cosas que ni los católicos sabemos. Pero no se trata de eso la Biblia. Jesús les cuestiona a los fariseos y les dice: ¿por qué entonces David dijo
Di al Señor, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado de tus pies. Siento que el rey David hablaba de un Señor que le habla a otro Señor, es decir, David contemplaba la Santísima Trinidad. En la cabeza de los judíos no existe Santísima Trinidad, entonces no podía haber dos señores. David no podía decir, dice el Señor a mi Señor. Era algo de locos. Jesús, que es el Hijo del Padre, sabía que David, el rey David, entendía la Santísima Trinidad y conocía el Espíritu de Dios, y los fariseos no. Por eso es que les interpela, por eso es que les cuestiona. Nosotros tenemos que conocer, es bueno que estudiemos la Biblia, y con eso les insisto. Es bueno que conozcamos la Biblia, es bueno que sepamos de mandamientos, es bueno que sepamos lo que es la iglesia. Hay gente que a veces sabe tanto doctrina de iglesia y le cuestiona al Santo Padre, o sea, no entiende que el Espíritu de Dios está sobre el Santo Padre. Y se dedican mucho a leer leyes de la iglesia, conocen mucho, pero no entienden el Espíritu. Igualmente a veces hay gente encerrada en las culpas y el pecado porque sabe mucho de mandamientos. Hay gente obsesionada con el demonio que te pasa hablando de demonios, de exorcismos, pero no conocen el Espíritu. Hoy que el Señor nos invita una vez más a vivir en el Espíritu verdadero de Dios y a conocer a Jesús verdaderamente. Les envío la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.